Ok, Adri, ya están habilitados los permisos, entonces en cuanto estés lista, ya puedes compartir. Sí, ya se ve hecho. Así es. Ok. Ay, creo que tiene un error. ¿Ya puede empezar? Es que no sé si ya entraron todos. Ah, A ver, sí. espérame, déjame checar. Ok, me falta Jorge, pero tú tranquila, inicia. Bueno, yo hice así como un cartelito em, y me enfoqué en la tolerancia laboral. Ok, Ok. Bueno, escogí esa porque siento que de aquí en adelante pues ya nuestra vida ya es trabajar. sí, Y bienvenida a pues realidad. sí, sí, y pues es importante, sí, la tolerancia laboral porque a veces estar en un trabajo, cuando uno está muy cómodo, ya pues no, ni siquiera disfrutas tu trabajo, no aprendes, no, bueno, no es cómodo, ¿no? Ni para ti ni para otras personas cuando hay esos choques con personas y así, exactamente por las diversas opiniones que tienen. Y por eso igual la frasecita de abajo que tiene que es saber escuchar, compartir opiniones o propuestas, entendiendo que todos los integrantes de un equipo tenemos el mismo valor e importancia y tenemos que saber respetar las opiniones de nuestros demás compañeros de trabajo y pues sí, respetarlas y saber que también esas opiniones a veces son experiencias de ellos de su vida que tal vez nos pueden ayudar en algo a nosotros o al equipo, esas experiencias que tiene cada uno y que igual se pueden complementar, pues sí, en complementar las opiniones y de todos. Em, mm, bueno, igual siento que esa tolerancia laboral tiene que ver así como que en parte como que con el bullying también, porque también no nada más es a veces en las escuelas con niños y eso, siento que también como adultos a veces no tenemos la suficiente madurez y por ideas o acciones de alguien empiezan a surgir esos problemas de bullying. Entonces, pues como que siento que iban un poquito de la mano eso para, bueno, para evitar eso también siento que es importante saber respetar todo eso. Mm, creo que ya. Ah, sí. Bueno, y que todos, como dice en la frasecita de abajo, que todos, todos los integrantes del equipo tenemos el mismo valor e importancia, pues sí que igual nadie es superior en nada. Por eso somos un equipo, aunque sea el jefe, el Sí, no ¿cómo se importando llama? precisamente la jerarquía, ¿no? O sea, al final, Ah, sí, conjunto. no, no, eso que no es importante exactamente un puesto, sino que cada uno tiene un trabajo que desempeñar y es parte importante para todo el trabajo que se tiene que realizar en general. Pues sería todo, creo. Ahí, bueno, puse todas las
Bueno, los tipos de tolerancia que encontré diferentes, que es la tolerancia a la diversidad cultural, política, al culto religioso, no sé por qué pues eso es cultural, en el trabajo, y creo que la única que faltó que alguien expusiera fue la de tolerancia en la escuela. Hay tolerancia en las discapacidades y también la mencionaron. Sí, pero sí tienes razón, esa, en la escuela, sí creo que es una que todavía nadie menciona. Ok, Adri, muy bien, muchas gracias. Y Esteban, nos vamos contigo. Chef, antes de que presente a mi compañero Esteban, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Usted cómo cree que se vive la tolerancia dentro de un restaurante, dentro de una cocina? dentro de una cocina, Ujú. Y más siendo así recién egresado, igual y hasta el primer trabajo en el que entra, que no tiene nada de experiencia en el ámbito, pues, laboral, se nota mucho este, híjole, pues mira, al final cada persona a la que tú le preguntes, te va a responder de diferente manera. Te va a responder como le haya ido pues en el viaje, ¿no? O sea, yo te puedo decir que la primera vez que yo entré a una cocina, yo todavía no tenía ninguna clase de formación, al respecto. Eh, y yo podría decir que en mi caso hubo un conjunto de muchas cosas, ¿no? De lo que está mencionando, por ejemplo, Adri ahorita, un poco como con el tema del bullying. Sí. Entonces, hasta mi persona había mucha intolerancia. O sea, en el sentido de que, pues, tenía yo 18 años, siendo mujer, no sé, la estatura, la cero experiencia, este, mi condición a lo mejor de aspirar a una beca para poder estudiar, este, pues sí se prestaba que hubiera mucho grado de intolerancia, o sea, en muchos sentidos. O sea, a mí me relegaban actividades que no querían hacer, o sea, actividades que muchas veces nada tenía que ver con estar preparando alimentos. O sea, bueno, vaya, ni siquiera cercano hacia la parte de lo que era la producción. Ujú. Entonces, pues sí, digo, había mucha intolerancia en ese sentido, discriminación, acoso, ¿no? Porque desafortunadamente, dentro de todas esas cosas que tienen que ver con la parte del bullying, pues el acoso también está presente. Y no voy a decir que fue el único momento en el que pasó, eso son cosas que desafortunadamente a veces se van repitiendo, ¿no? Dependiendo lugar, momentos, circunstancias. Y si hay mucha intolerancia a que te equivoques, por ejemplo, ¿no? Hay mucha intolerancia a veces a tu forma de pensar, el tema de que pues se minimiza muchas veces tus opiniones, y a veces también, ¿no? Intolerancia en general nada más porque eres tú y se acabó, ¿no? Yo recuerdo que mi primer jefe, pues simplemente era completamente intolerante, o sea, y él definitivamente optó un día por decirme, o sea, no te me pongas enfrente, no te me atravieses para absolutamente nada, no te quiero ver la cara, o sea, y me mentaba la mamá nada más porque se le daba la gana, ¿no? Entonces, era alguien completamente intolerante. Y había también como mucho la parte del comparativo, porque en el momento en el que yo entré a trabajar o a ese primer trabajo, había otro chico que nada que ver conmigo, o sea, él tenía de alguna forma ya cierta experiencia porque tenía negocios, taquerías, ¿no? Porque era más alto, muchísimo más alto que yo, entonces, pues él le servía más, ¿no? Para cargar, traer cosas y demás, a diferencia de mí, que bueno, todos ustedes ya saben qué estatura tengo, ¿no? Esa no ha cambiado, la tengo desde sexto año de primaria.
Entonces, también siempre había esa parte como comparativa, o sea, yo pedir un permiso para algo, o sea, pues, ni pensarlo, ¿no? Porque, pues así nada más porque sí, pues no, aunque yo cumpliese con mis horarios y demás, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues sí, sí hay mucho grado de intolerancia a, a muchas, a muchas cosas. En los aspectos culturales, creo que no tanto porque, pues, por ejemplo, hablando específicamente de ese primer trabajo, pues bueno, aquí en México entonces pues realmente se comparte muchas, o sea, había esta cosa de compartir muchos aspectos. Y cuando la primera vez que tuve oportunidad de trabajar en el extranjero, afortunadamente tuve oportunidad de estar en un lugar en donde ellos ya estaban muy acoplados a recibir a gente de todos, de muchos lugares, porque incluso el restaurante, habían muy pocos españoles trabajando y era mayormente un lugar laboral en donde trabajaban mucho extranjero. O sea, meseros había peruanos, había argentinos, en cocina había ecuatorianos, había uruguayos, eh, en lo que eran los trabajos del office, que era lo del cochambre, pues habían mujeres ucranianas, también había de Filipinas, habían dominicanas, habían iraníes. Entonces, en ese sentido, había como mucha apertura cultural, ¿no? Entonces, ahí en la tolerancia a las diferentes costumbres era muy distinta. Las ucranianas tenían una forma de ser que de repente espantaba, pero así son. Entonces, como que en el lugar era de como de pues acóplate, ¿no? Y así ellas se acoplaban, nosotros nos acoplábamos, y aunque no hablaban español, no hablaban inglés, pues ves de qué forma, pero tiene que ver el lugar, el entorno, quienes ocupan las cabezas para que exista. Sin embargo, sí había cierta intolerancia, o sea, era muy chistoso porque el lugar tenía mucha apertura para gente extranjera y de alguna manera nos protegían porque una vez que entrabas ahí, pues te decían, si en algún momento tienes algún tipo de inconveniente con la Guardia Civil, que a veces de repente le daba por, de a ver tu pasaporte, no sé qué, bla, 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 etcétera, etcétera, nos decían que si en algún momento llegábamos como a tener algún problema de ese estilo, que sin problema, o sea, podíamos dar la referencia del restaurante, que ellos nos iban a, pues realmente como a proteger en ese sentido, y sí los vi haciéndolo, no conmigo, afortunadamente, pero sí con otras personas, y dije, wow, o sea, sí es cierto lo que hacen. Sin embargo, la persona, digamos que un poco el fundador de ese restaurante o de esa cadena de restaurantes, sí es, porque todavía vive, es una persona muy intolerante a ciertas cosas. Yo tenía que compartir el piso con otras personas, con otros cocineros, en donde pues, yo creo que ellos eran 3, 4 hombres, nosotras éramos 3 mujeres, y entonces ese señor fundador, dueño, como lo quieran ver, era muy intolerante en ese sentido, porque decía que vivíamos en pecado, ¿no? Que eso no estaba bien, que compartiéramos el departamento, pero en realidad es que yo llegué al lugar que me asignaron y entonces, pues yo tenía que vivir ahí, ni modo que me fuera a otro lado, ¿no? Entonces, pues bueno, también esta persona pues tiene una manera de ser, tiene en su base un cimiento con respecto a la religión muy, muy conservador. Entonces, pues también se entendía que tuviera ese tipo de ideas y además pues, era una persona que no tan fácil se dirigía a las mujeres. Era rarísimo y a las pocas mujeres a las que se dirigía, híjole, pues, ya era porque pues sí las tenía como en cierto grado de estima y respeto. Era pues, una persona con ciertas particularidades. Sin embargo, eso tampoco lo hacía ser una persona grosera, ¿no? O sea, jamás una falta al respeto ni nada de eso. Simplemente es que pues no toleraba ciertas cuestiones, actitudes y demás,
pero pues bueno, al final es de, pues a mí qué, a mí me dijeron vas a vivir aquí y ahí es en donde yo me acomodé y mientras yo tuviera techo y una cama para dormir, pues yo no tenía problema, pero pues sí, la intolerancia es algo a lo que se van a enfrentar, o sea, también me tocó en ese primer trabajo aquí en México, que una vez que yo empecé a aprender, porque nadie te enseñaba, solo una persona sí me empezó a enseñar, pero pues un poco es porque pues tienes esta persona a cargo, ¿no? O sea, tú hazte cargo, o sea, mi jefe le dijo a sus chefs así de tú hazte cargo, ¿no? Así como que a mí no me molesten por esto. Este, esa persona sí me enseñaba, pero conforme fui aprendiendo y demás, o sea, la gente pasó de no tolerar que no sabes nada y etcétera, etcétera, a no tolerar que ahora sabes, que ahora te desempeñas, que ahora Que ahora te... eres competente. Exactamente, o sea, pasó de no te tolero por incompetente, pues, pero ahora tampoco te tolero porque ya eres competente. Entonces, eh, pues es un poco el pan de cada día. Y aparte es como el contraste, ¿no, Chef? Ahorita escuchándola, o sea, igual y puedes llegar a un restaurante que igual tiene, o sea, por ejemplo, ahorita ya me cuesta trabajo pensar que igual y siguen habiendo jefes o restaurantes directamente así, pero no lo dudo. Yo no dudo que sigan habiendo chefs que igual ya hasta se curtieron con la misma experiencia y que igual no tienen como tal el estudio de planta y pues son ideas completamente diferentes, ¿no? O sea, casi en la cocina muchas personas creen que te tienes que morir cocinando y pues yo siento que el hecho de que llegues como nuevo y igual y quieras llevártela un poquito más tranquila y así hace que les moleste a mucha otra gente, pero también puedes llegar ya con experiencia a cualquier otro lado y desempeñarte fácilmente y te evitas muchos otros problemas también, ¿no? Sí, pues es que hay una dualidad muy grande Sí, en todo esto. O sea, y yo sinceramente es que creo que cuando me tocó volver a convivir con alguien y que, por ejemplo, ahorita que dices, ¿no? O sea, alguien nuevo que llega, yo recuerdo que y fue hace no mucho, con un compañero, a mí me iban a cambiar de área y a él iba a ocupar mi lugar, o sea, a mí me iban a rotar, nos iban a rotar, y entonces me acuerdo que el último día que estuve ahí, que ya fue como que lo metieron de, pues vete involucrando ahí en el área, le dije, ah, mira, pues ten cuidado con esto, tal, tal. O sea, yo le empecé a dar, o sea, él ni siquiera me lo pidió, pero yo le empecé a dar como los tips de, oye, mira, esto tal, y así, oye, mira, y cuida tal, y oye, mira, pues es que acá el encargado pues, se le va la olla, entonces pues lo tienes que estar persiguiendo por esto y aquello tal. También se me hizo fácil. Después de un tiempo, me dijo, oye, no, pues gracias, porque la verdad es que creo que eh, me facilitaste todo. y, o sea, me facilitaste mucho la entrada al área, tanto que, o sea, ya al día siguiente que ya me quedé solo, pues ya tenía yo más noción de qué hacer y demás, y me dijo algo que dije, no, pues es que pues tiene razón, ¿no? Me dijo, y es algo que difícilmente alguien hace, o sea, porque generalmente en cocina Mm. es así como de, ah, pues ese es tu problema, ¿no? A mí no me molestes, o sea, es tu perro, tú lo bañas, ¿no? Casi, casi. Es mucho así, sí, o sea, y la verdad la cosa es así, y yo no voy a decir que no. Desafortunadamente, cosas y actitudes como las que yo viví en un principio, a mí se me orillaron también a volverme una persona Sí, intolerante, claro. una persona que no, o sea, que de, ni de chiste te voy a enseñar a hacer algo, ¿no? Sí, Digo, ahora sí. ya es completamente opuesto porque pues, me dedico a la enseñanza, ¿no? Pero en ese momento es de, a mí ya me costó, a mí ya esto, aquello, o sea, tú ve, ¿no? Si quieres aprender, ve y arréglatelas como Ujú. puedas. O a veces sí les decía a los encargados, desde a mí no me pongas practicantes ni gente nueva, ¿eh? O sea, así como que, o sea, de lleno es así de yo no les voy a enseñar, ¿eh? O sea, hay que les enseñe fulano o perengano que les tenga paciencia, yo no. A mí que no me quiten el tiempo porque si yo no acabo lo que tengo que hacer, tú me vas a venir a cagar y o sea, o quieres que enseñe o te saco la chamba. O sea, yo era muy, era Sí, muy ¿y cómo fue ese cambio tan radical, Chef? Que, bueno, de no gustarle, bueno, igual y no era no gustarle, ¿no? Igual el mismo cambio que vivió, pues la orilló a volverse un poco más fría en ese aspecto, pero el hecho de que pues se cerrara tanto a ya este punto de enseñar o ayudar a convertirse a
ya hasta, se me fue la palabra. Bueno, aparte de chef maestra, coordinadora de la carrera, o sea, ya literal un extremo completamente diferente. Sí, sí, la verdad es que sí le di la vuelta completamente a todo lo que en un inicio me formó, porque además no es que estuviera yo como 5 minutos ahí, o sea, en ese lugar estuve como 4 años, una cosa así, más o menos, o sea, y vino gente de, pues de todo, creo, más o menos, y hasta extranjeros y cosas así, pero sí, al final es que ese tipo de cosas también depende de uno y tiene mucho que ver también con la parte de los límites. Pudiera ser que ustedes lleguen a un lugar en donde no haya esa tolerancia, pero uno en el actuar y al colocar el ejemplo de, bueno, ok, tú no me toleras, yo sí te tolero, voy a tolerar a la demás gente, marca pautas, ¿no? Para hacer cambios en el entorno, para hacer cambios en la actitud y pues en el entorno, ¿no? O sea, digamos que en la higiene laboral al final de cuentas. Y a lo mejor es lo que hasta cierto punto permite que tampoco te intoxiques, ¿no? Como de la parte fea que puede llegar a tener el trabajo. Pero va a ser difícil que ustedes, pues lleguen a un lugar en donde la intolerancia no exista. O sea, de que la va a haber, la va a haber. Solo aquí es que ustedes tengan eh, sí, también, pues hasta cierto punto el criterio, pues tú lo acabas de decir, porque pues sí la madurez, aunque es difícil porque finalmente, y como ya vimos antes, nosotros reaccionamos, o sea, nuestra conducta también está basada en las diferentes reacciones que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de muchas cosas, pero sí depende mucho de cómo nosotros tomemos la situación, trabajemos en esa parte y ¿no? Y al final eso nos haga reaccionar o accionar de cierta forma. Pero sí, es difícil que ustedes no se vayan a encontrar un poco con... Pero aparte esta parte que mencionaba de que pues, usted ya llegó a un punto de que como que no le molestaba así como que enseñar lo que a usted le había costado trabajo aprender, Es que, también me hizo pensar, perdón, Chef, me hizo pensar que una vez yo estuve en un bar, que igual yo entré a trabajar de mesero sin saber ser mesero. Y pues realmente me enseñaron como que lo básico, pero pues muchas otras cosas, así como que hasta el cierto punto, hasta el cierto, la cierta facilidad de hablarle a la gente o de preguntarles si necesitan algo más, se me dificultaba mucho. Y en su momento llegó otro mesero que igual era nuevo, que no había trabajado nunca en un bar o bueno, en un lugar así, y me pidieron a mí que yo como que lo apoyara, que lo guiara. Y a mí en ese momento me molestó, o sea, yo en ese momento dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué le voy a ayudar si a mí me costó tanto a trabajo mí nadie me ayudó. aprenderlo? Ajá. Entonces sí, es como que sí entiendo esa parte y como que sí me pongo en su lugar, porque pues la verdad es, yo creo que si llegas a un lugar de cero y tú tienes que crecer de cero, y llega de repente una persona que te piden que la apoyes, pues sí es así como, pues ¿por qué no? O sea, sí a mí me costó trabajo porque le voy a facilitar la tarea a esta otra persona. Sí, y de hecho, a esto, o sea, justo pues este grado de intolerancia y demás, o sea, va acompañado también, digo, porque hay varias profesiones, o sea, cuando por ejemplo nos preguntamos, ¿por qué la gente, o sea, la gente que te da servicio, por ejemplo, cajeros del supermercado, cajeros del banco, en el seguro social, y otras áreas que dices, puta, o sea, es que parece que se levantaron con el pie izquierdo. Sucede muchas veces que en las cabezas de esos lugares, o sea, lejos de que a lo mejor exista eh, el cultivar, el buscar cultivar un buen entorno laboral, hacen todo lo contrario. Y a eso se le llama, por ejemplo, quemar a la gente. Con los policías, también con los policías pasa mucho esa parte. Entonces, se vuelve una cadena y entonces esto es como de eso que agarran las cabezas y se le dice en la psicología, los psicólogos lo dicen mucho así, de que agarran y es de tiro, o sea, te agarro de bote de basura, ¿no? Para descargarme ahí, como para vaciarme Ajá. ahí como de la mala vibra y todo ese asunto,
y se vuelve una cadena, porque entonces Sí, claro. pasa a la otra persona y esa otra persona también tiene necesidad de votar eso, ¿no? Y entonces, híjole, entonces yo podría decir que a mí me pasó algo así, o sea, fue tanto, o sea, fui bastante tolerante porque pues sí me aguantaba, o sea, yo decía, pues es que realmente es lo que quiero, o sea, hay mucha gente me preguntó, al menos en mi primer año, es que es en serio que o sea, si te gusta, si quieres hacer esto, o sea, todavía estás a tiempo, todavía no empiezas la escuela, tal, y dije, sí, o sea, es que esto es lo que quiero, a mí me gusta y tal, y para hacer eso, pues tuve que tolerar muchas cosas, pero en esa tolerancia, pues te vas volviendo igual de, igual de Sí, tóxico claro. que las otras personas. Y entonces terminas tomando actitudes iguales o peores, ¿no? Entonces, pues al final, o sea, sufres o sufrí, al menos yo, un proceso de transformación terrible en esa cuestión. Y digo, y me tardé un buen rato como en comprenderlo, ¿no? Realmente, pero era difícil, pero tiene mucho que ver con el duro y dale de los que tenías por jefes, de la gente que tenías arriba de ti, porque pues también pasaba que si en algo la cagaba tu compañero o la gente que tenías a cargo, o sea, la Y regañiza, todos afectados. puta, o sea, y la verdad es que, sinceramente, a nadie le gusta que le llamen la atención en su lugar de trabajo, ¿no? O sea, entonces, se vuelve una cadena muy grande en Sí, esa me imagino. cuestión. Pues, es difícil, pero, es difícil, pero no quiere decir que no sea superable. O sea, No, y aparte también yo siento que es la actitud de cada quien, ¿no? O sea, si dejas que te afecte directamente desde la primera, pues obviamente vas a empezar a forjar un carácter súper tóxico desde el día uno que llegues a tu trabajo, ¿no? O sea, igual hay que saber aguantar, pero también hay que saber tener los límites bien claros. sí, la parte o sea, de los límites, pero creo que, o sea, como todo, o sea, cuando te hacen observaciones, la parte de la Sí, crítica, sí, claro, también. tienes que, sí, de alguna forma, Estar poder abierto a la crítica. tú, lidiar con ella, trabajarla, ¿no? Y entonces, tomar, ahora, como siempre dicen, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que te puede Sí, hacer sí, bien, sí. lo que no, mira, sin clavarte y no pasa nada, ¿no? Porque no voy a decir que no. Yo, si me preguntas ahorita si yo cambiaría eso, no, definitivamente no, porque me enseñó muchísimas cosas. O sea, Sí, aparte, hasta es parte de, ¿no? Yo creo, o sea, yo creo que necesitas forjar un carácter para trabajar en un lugar así, pues muchas veces llegamos sin carácter alguno, o sea, literal, no sabemos ni siquiera manejar nuestras emociones. sí, que bueno, también dicho sea de paso, el tema del manejo de las emociones, bueno, es responsabilidad de cada uno de nosotros, sí, pero no quiere decir que tengamos que hacerlo solos, o sea, al 100%, ¿no? O sea, si en no, a lo que voy es que, por ejemplo, en cuestión de, por ejemplo, la parte de la psicología, mucha gente piensa que jamás en la vida tiene que recurrir a un psicólogo porque si vas al psicólogo estás mal, ¿no? O sea, estás loco o te pasa algo. Y no, muchas veces, bien puede ser porque es una herramienta, es asumir responsabilidad, en trabajar justamente en esa parte, emocional. Desafortunadamente, hay muchos centros de trabajo en donde el peso que debería tener esa parte, ¿no?, del cuidado emocional no se tiene. Y precisamente, digo, para los que no, a lo mejor no lo han hecho, pero ya que pudimos estar todos en la plática de la norma 035, o sea, aparte la finalidad de que esta cosa se hiciera, pues tiene que ver en esa cuestión, porque vuelvo al punto, hay trabajos en donde, pues, ¿cuál motivación, cuál cuidado de la higiene, laboral, cuál, nada, ¿no? O sea, los policías un poco no te tratan, o sea, si un día se ponen a analizar alguno, o sea, su comportamiento, su forma de ser, no es de a gratis, es que están sometidos a cierto grado, podría decirse que de maltrato, ¿no? En el que esa constante los hace ser tan fríos y tan como muchas veces son, y no voy a decir que todos, ¿no? Pero pues una buena mayoría sí va por ahí, ¿no? Entonces, sí, es una parte muy complicada, pero sí, no, yo no les voy a mentir, o sea, la parte, lo que tiene que ver con la intolerancia en este centro de trabajo,
pues, o sea, no es algo que ustedes no vayan a vivir, ¿no? De alguna forma. Gracias, chef. De Me acaba de llenar de mucha sabiduría. Bueno, ok, eso espero. Ok, entonces, seguimos. Esteban, ¿estás listo? Sí, o todavía andas con algunos fallos de red. No estoy listo, chef. Bueno, no sé qué también se vaya a ver, pero en la vista. Ok, lo que sí, Esteban, déjame decirte que te escuchas bajito, bajito, bajito. Ahí sí no sé por qué. O Ok, sea, se escucha bien, pero muy bajito. ok, ahorita reviso. Bueno, más bien voy por unos audífonos y ya. Sí, ok. Y yo voy a subir el volumen de la pantalla también para que se optimice este asunto. Porque aparte de todo, bueno, pues mi sordera natural. Hola, hola, hola. Ah, mucho mejor, Esteban. Ah, no, es que estoy casi gritando, chef. ¿En serio? Pues es que Sí, 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 sí. pero sí se escucha mejor. Ah, ok. Pues bueno, a ver, déjame comparto pantalla. Ahí ya se puede observar. Ya se ve. Ah, bueno, igual iba a hablar sobre la tolerancia, pues, esta identidad sexual, pero como dijeron que nadie había dicho sobre la escuela, pues dije por qué. Entonces, pues, es un tema igual muy delicado. Bueno, yo creo que en todas las áreas o en todos los tipos de tolerancia que hemos visto, pues es súper importante. Pero este es algo que se practica a lo mejor más, más tiempo.
es algo súper importante y fundamental en nuestras vidas. Y incluso me estaba dando cuenta que pues, sí es una extensión sobre la ética que tienes, sobre los valores, sobre la educación, ¿no? Porque, pues sí, bien sabemos que empieza desde casa, ¿no? Y como dice la imagen en el recuadrito azul, me dice la tolerancia empieza en casa. Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, quién te inculca, quién te da esos valores, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta parte de la tolerancia en la escuela es súper importante porque se da tanto con los compañeros, con los amiguitos, como tanto con los maestros, ¿no? Y es de ambas partes, o sea, tanto de alumno a maestros o directivos, gente institucional, como al revés, ¿no? O sea, de ellos hacia los alumnos, los jóvenes, los niños. Pues bueno, o sea, todos sabemos que no tenemos las mismas capacidades, entonces ese es un lado muy importante, ¿no? O sea, no todos aprendemos de la misma manera. Algunos comprenden mejor las cosas, o a lo mejor a otros se nos dificulta, y pues esa es una parte muy importante porque hay muchas veces en las que sí existe ese roce, ¿no? Incluso esos choques que se dan entre pues, los mismos alumnos o compañeros, se desesperan, o incluso se enojan o se sienten frustrados, ¿no? Por no poder avanzar. Entonces ahí sí se necesita de mucha ayuda entre tantos compañeros como con el maestro, ¿no? O sea, es algo muy importante. Y bueno, igual se debe de respetar, pues todo, o sea, creo que este es un ejercicio muy importante, porque en sí estuvo bien que todos o habláramos de todos los tipos de tolerancia, porque en todos, por todos vamos a pasar, siento yo. O sea, es algo que está en nuestras vidas cotidianas, ¿no? O sea, tanto nuestra orientación sexual o preferencia, como cuando laboremos, cuando estuvimos en la escuela, bueno, incluso estamos, ¿no? Todavía o en clase, entonces es muy importante. Pues bueno, yo nada más quería cerrar con eso. Ok, Esteban, sí, y bueno, sí, qué bueno que abordaras justamente este tema de la tolerancia en la escuela. Y bueno, todo esto que estás mencionando, sí, en efecto, ¿no? O sea, y sí la imagen es bastante clara en ese sentido. Porque si bien justo con esta parte de la tolerancia en la escuela, o sea, hay una cosa muy interesante en de que es que antes esto, es que antes la educación en las escuelas así y asado, o sea, y si bien tenían controlados ciertos puntos, había otros en los que decías, es que hay cosas que son completamente inhumanas, ¿no? Hablando de lo que es la escuela. Y ahora en la actualidad que se ha dado flexibilidad a ciertas cosas, o sea, como que a lo mejor una cierta falta de equilibrio en ese sentido, pero desafortunadamente con esta parte que dice de que la tolerancia empieza en casa, desafortunadamente muchas veces esa falta de intolerancia en ese primer lugar se llega a reflejar mucho en lo que tiene que ver con la parte de la escuela y de alguna forma también está comprobado con respecto a la parte de lo que es la violencia y esta parte del bullying, que también tiene mucho de estos como antecedentes o inicios o comienzos dentro de lo que es casa, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el niño pues es señalado por algunas cosas, o sea, desde su propia casa, o sea, familia, por papá, mamá, algún hermano, etcétera, etcétera, y